yo había descuidado mi familia por el ministerio, y así que había terminado perdiendo ambos. Realmente es un gusto muy grande tenerte con nosotros. Nos conocemos desde hace muchos años. Sos un argentino hecho y derecho, pero hace muchos años que estás viviendo más al norte y justamente en el norte de los Estados Unidos, Así pero es. tenés una historia familiar en Argentina y una historia que se remonta al amor de tus antepasados por nuestro país y con una pasión muy importante para sembrar la palabra de Dios en nuestro país. ¿Por qué no nos hablas un poquito de tus antecedentes familiares y de tu familia? Sí, con todo gusto, porque eso es algo que en cierta manera pesa mucho en mi corazón, el legado que dejaron mis antepasados. Ah, por el lado materno, mis bisabuelos fueron misioneros de aquí del norte a Argentina en el año 1910. Ah, y incluso el que llegó a ser mi abuelo materno, también fue misionero, pero vino como misionero católico de Cataluña a Argentina, y también se radicó en la provincia de Córdoba, en Almafuerte, donde mis bisabuelos maternos también se habían radicado. Y en aquellos años, aunque era difícil y complicada la relación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, estos dos misioneros extranjeros a Argentina entablaron amistad. De tal manera que en su momento, el que llegó a ser mi abuelo, se convirtió al Señor, dejó los hábitos y se casó con la hija de esos misioneros que habían llegado. Así que eso por el lado materno. Por el lado paterno, mis abuelos, originarios de Inglaterra, se criaron en Canadá y de allí llegaron a Argentina, al norte argentino, en el año 1923. Es más, se casaron en la provincia de Salta y dedicaron su vida a la evangelización el norte argentino, sur de Bolivia, hasta que el Señor se los llevó a ambos. Ambos están, sus cuerpos enterrados en Argentina, sus vidas en la presencia del Señor. Mis padres, entonces, también fueron misioneros, ambos nacidos en Argentina, fueron misioneros nacionales y se dedicaron al cuidado de niños. Y ellos fueron los que fundaron el Hogar Evangélico de Niños Betel en la provincia de Córdoba. Así que sí, tengo un legado muy fuerte a la obra misionera, al amor de Dios y la demostración del amor de Dios hacia el ser humano de diferentes maneras. Qué hermoso testimonio. Y qué impacto que causaron esas vidas, qué legado nos dejaron esas vidas literalmente sembradas en nuestra tierra argentina y en los corazones de tantas personas y de tantos niños de manera tan particular. Y sin lugar a dudas, un testimonio no solo de amor al prójimo, dedicación a la obra del Señor, sino de un lugar muy importante de la palabra de Dios en sus vidas y en tu hogar. Y ya metiéndonos en el tema de la memorización de las Escrituras, ¿qué fue lo que te llevó a memorizar, a comenzar a memorizar la Biblia como disciplina espiritual? Para que los que nos escuchan, cuando hablamos de
de memorización bíblica con Billy, o con Guillermo, no hablamos de algunos pasajes aislados. He estado en cultos donde él ha dicho de memoria a libros enteros del Nuevo Testamento, y con una expresividad que es maravillosa. Es como estar escuchando al autor, al que envía la carta, o estar escuchando al Señor escribiendo a los ángeles de las iglesias en el Apocalipsis, o al apóstol Pablo escribiéndole o hablándole directamente a la iglesia en Filipos. ¿Qué fue lo que te llevó a comenzar a estudiar la Biblia? No solo a leer la Biblia, no solo a estudiar la Biblia, porque eso también lo has hecho mucho, sino a memorizarla. ¿Cómo empezó todo? Eso se remonta ya, quizás ya van un poquito más de 30 años. Nosotros habíamos estado en Argentina. Yo era pastor en una iglesia allí en la provincia de Entre Ríos. Y las dificultades que tuvimos en el ministerio hicieron que tuviera que dejar el pastorado. Pero más que eso, llegó el entendimiento de que mi vida había perdido razón de ser. Yo había entrado en un estado de depresión, donde la vida ya no tenía ningún sentido. No solamente había perdido el ministerio, pero ahora estaba perdiendo mi familia. El problema matrimonial que teníamos, y debo decir, porque yo había descuidado mi familia por el ministerio, y así que había terminado perdiendo ambos. Y Tremendo. no podía entender a ese Dios al que yo quería servirle. Pero en medio de esa depresión, en medio de ese desaliento, desánimo, tuve ese pensamiento. Me imagino que fue esa instigación del Espíritu Santo de querer conocer a ese Dios que decía que me amaba, pero que mis circunstancias parecían decir lo contrario. Y decidí entonces comenzar a leer la Biblia como que era la primera vez. Y comencé con el libro de Primera Pedro. Primera Pedro es una carta escrita a personas, a creyentes que están sufriendo, ¿no? Toda clase de dificultades. Y Pedro les escribe a ellos una carta llena de esperanza, de ánimo. Y entonces comencé a leer esa carta, toda la carta, todos los días. Es lo único que hacía. No sabía qué otra cosa hacer. Y pasando 9 meses de leer la carta, todos los días, toda la carta, un buen día me doy cuenta que ya no estaba deprimido. El desasosiego se había disipado y había gozo en mi corazón, aun cuando mis circunstancias no habían cambiado. Tremendo. Tremendo. No puedo darte otra explicación excepto la que da la palabra, y seguramente vamos a hablar de eso. Pero mi corazón había sido transformado simplemente por la lectura de su palabra, constante, consistente, y eso entonces ya, claro,
para ese tiempo ya había leído esa carta cientos de veces. Y así comenzó entonces la memorización. Um, en primera Pedro capítulo 4, verso 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y mira, Rubén, cuando me di cuenta que había gozo en mi corazón, también el Espíritu de Dios resaltó esa primera mitad de ese texto. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y surgió una oración en mí y dije, Señor, si alguna vez me permites predicar otra vez, quisiera predicar solamente tu palabra. Qué hermoso, qué tremendo. No tenía idea de lo que estaba diciendo, pero porque nunca había visto a alguien memorizar y, digamos, y declamar o recitar o predicar solamente la palabra. Pero se me ocurrió pensar que si en lugar de estudiar y preparar un mensaje, como había hecho por varios años antes, simplemente decía lo que Pedro había escrito. Y entonces allí me dispuse a memorizar esa carta. Pero ten en cuenta, yo iba a ser un hombre divorciado en ese momento, por, por cómo iban las cosas en las circunstancias de mi vida. Así que en mi manera de pensar, yo sabía que nunca más iba a poder ministrar en una iglesia. Un hombre divorciado no tenía cabida. 30 años atrás no tenía cabida en el ministerio de la iglesia. Por eso dije, si alguna vez me permites predicar. Pero de allí entonces es que me dispuse a memorizar. Me llevó otros 6 meses más poder tener de memoria esa carta. Así comenzó. Qué tremendo testimonio de poder de la palabra de Dios en tu propia vida. Y utilizaste un versículo que es tan importante. Yo muchas veces lo comparto al hablar también de predicación, ¿no? Esto de ceñirse a las palabras de Dios. Y además es un versículo clave porque une la fidelidad al texto bíblico con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y une ambas cosas, el texto y el poder del Espíritu Santo, con la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Así que creo que resume de una manera tan poderosa tanto de lo que queremos comunicar alrededor de toda esta idea de la memorización bíblica y de la centralidad de la Biblia como idea ya más general. Billy, ¿y cuál es? Ya mencionaste algo de tu propia experiencia y especialmente del gozo. Y te escuchaba y uno se va a algunos versículos, especialmente del Salmo 119, ¿no? Que expresaban tus palabras. Pero, ¿cuáles son, a tu entender, los beneficios de memorizar la Biblia? Y bueno, ¿y qué significó esto, además, en tu vida personal, más allá de esta experiencia puntual? Porque después seguiste. Claro. Para no dejar a la audiencia con el incógnito, Dios fue muy, muy misericordioso con nosotros. Y tiempo después, mi esposa y yo nos reconciliamos. Hicimos una reunión de renovación de votos y este año cumplimos 45 años de casados. Qué bendición. Pero eso fue mucho después de lo que Dios hizo en mi corazón primero. Los cambios que Él produjo en mi vida personal
luego en mi relación con ella y con los niños y obviamente con el ministerio. Ah, pero volviendo a tu pregunta, hay dos cosas que a mí me gusta mencionar, porque la lectura o memorización de las escrituras trae tremendos beneficios, pero a la vez no es un talismán que simplemente lo tocas y automáticamente hace algo, transforma tu vida. Hay un, ¿cómo que le dicen? Hay un aspecto sinergético entre lo que Dios a través de su palabra hace en la vida y corazón de la persona y el esfuerzo que uno debe tomar para, para producir ese cambio. Sí, seguramente vamos a querer hablar más de eso, pero quiero dejarlo allí Sí. porque muchas veces uno escucha mensajes o lee una frase como que si yo tomo este libro y simplemente pongo mis manos sobre ella o leo, ¡pum! ¿No? Se realiza como una varita mágica. Sí, sí. Y no lo es. Pero, sin embargo, es la palabra de Dios la que produce los cambios. Y aquí puedo hablar un sinfín de cosas, ¿no? Por favor, sí. Vos mencionaste el Salmo 119. Obviamente es el clásico capítulo de la Biblia, el más largo de la Biblia, y que cada versículo hace algún tipo de referencia a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Uno, seguramente, la gran mayoría de la audiencia ha escuchado o conoce o ya se sabe de memoria el versículo 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin embargo, la palabra no puede ser una lámpara a mis pies o una lumbrera a mi camino si yo no la abro y le dedico tiempo. Si el Espíritu Santo no puede recordarme de algo en algún momento crucial de mi vida, si no lo tengo ya en mi mente y en mi corazón. Y por ello el aspecto de la memorización, ¿no? Aún de la lectura continua, ¿no? Porque cuanto más leo, entonces más va quedando en mi memoria. Y el aspecto de leer, de memorizar, también no es simplemente el acto de leer o el acto de memorizar, pero es el aspecto de la meditación en la lectura y de la meditación en la memorización, ¿no? Que va haciendo ese trabajo dentro de nosotros. Así que, sí, dime. No, no, justamente de eso te quería preguntar, y vos ya usaste la palabra meditación, ¿no? Recién hablabas del Salmo 119, y bueno, el libro de los Salmos justamente comienza con un salmo que va a establecer un poco un tema central a lo largo de todo el libro, el Salmo 1 y el Salmo 2. Pero el Salmo 1 tan particularmente, ¿no? Comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, y toda esa situación la contrasta con, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y uno se pregunta, bueno, y además lo decimos permanentemente desde la sociedad bíblica, es importante tener una Biblia, es importante que esa Biblia sea leída,
es importante no solo que leamos la Biblia, sino también que la estudiemos para poder comprenderla bien. Pero ¿cómo se pasa de allí al deleite y a la meditación de día y de noche? Ya, ah, de- debe haber, primero y principal, creo, la, la certeza de qué es la palabra de Dios. ¿Ah? Um, Uno de los versículos claves para mí es Primera Tesalonicenses 2:13. Y allí Pablo está, al escribirle a los tesalonicenses, eh, él está agradecido. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, y termina diciendo, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué tremendo. ¿Okay? Pablo, cuando predicaba, sabía que estaba hablando palabra de Dios. Los oyentes podrían estar diciendo, qué interesante lo que este filósofo que anda paseando por acá dice. Pero había quienes decían, esto es palabra de Dios. Lo recibo como palabra de Dios. Y cuando eso sucede, dice, la cual actúa, trabaja, hay una energía divina en nosotros. Por eso yo digo, aún en nuestras iglesias, aún cuando abrimos la Biblia, si es que la abrimos en casa, la leemos como cualquier otro libro. Si estamos escuchando al predicador, al pastor, estamos escuchando algo que nos parece interesante. El pastor cuando predica, predica con la autoridad de la palabra de Dios y no con la autoridad que se asume como líder, como pastor. Todo eso entra en el concepto de tener la convicción de que la Biblia, la palabra de Dios, en la versión que la tengamos, ¿no? No porque es la Reina Valera del 60, esa es palabra de Dios y las otras no, ¿no es cierto? Pero si yo tengo la convicción, esta es palabra de Dios, la leo, la memorizo, la estudio, la medito como palabra de Dios. Dios me garantiza que ha de actuar en mí. Sí, qué maravilloso eso que estás diciendo y qué importante. Mira, una de las cosas que justamente queremos enfatizar tanto a través de estas conversaciones, de los distintos seminarios, conferencias que estamos ofreciendo desde la Sociedad Bíblica, es a recuperar esa confianza en las Escrituras como palabra de Dios, a dejar de confiar tanto en, bueno, aquellos que predicamos, vos lo explicabas muy bien, en nuestras propias capacidades o locuacidad, en nuestras historias, en nuestras ilustraciones. Y utilizaste allí el versículo de Primera Tesalonicenses 2:13. Esa palabra actúa. Que podamos recuperar esa convicción que tan firmemente transmitís de la Biblia como palabra de Dios, creyendo que actúa en los creyentes, actúa en los que oyen.
Y creo que ese es un mensaje, pienso en pastores que nos pueden estar escuchando, es un mensaje liberador para los pastores. Me puedo esconder detrás de la palabra de Dios y no va a depender tanto de mis habilidades, sino del Dios de la palabra que actúa y que utiliza esa palabra. Qué bendición. ¿Cómo puedo comenzar a memorizar la Biblia? Normalmente hacemos énfasis en la memorización para los niños pequeños en la escuela dominical. Aún eso se ha ido perdiendo, lamentablemente, en los últimos años. Pero vos hablás no simplemente como una práctica de niño, sino más bien como una disciplina espiritual para todas las edades. ¿Cómo podemos, aquellos que ya la memoria nos cuesta un poco más, asimilar oraciones completas, cómo podemos empezar un plan de memorización bíblica? Qué buena pregunta, Rubén. Cuando uno habla de memorizar, hay métodos y las diferentes personas tienen diferentes maneras en que uno va guardando lo que va leyendo. Ojalá yo tuviera lo que dicen la memoria fotográfica. No la tengo. En mi caso, es mucho trabajo, es sudor y lágrimas en ese sentido, ¿no? Yo comencé diciendo que hace 9 meses leyendo primera Pedro, y ahí me di cuenta que ya más o menos me estaba acordando mucho, y ya cuando me dediqué a memorizar, entonces me llevó otros 6 meses más. Así que un total de 1 año y medio para terminar de memorizar esa primera carta. Una de las cosas que yo aprendí por experiencia es que nuestras mentes, porque no la usamos, entonces se atrofia simplemente por la falta de uso. Pero si comenzamos a trabajar en ella despacito, ¿no? Es como que los engranajes, ¿no? Van encajando mejor, el aceite comienza a funcionar despacito, y con el tiempo, para aquellos que no han memorizado, se puede. Muchas veces he tenido oportunidad cuando he predicado en iglesias y vienen y hacen esa misma pregunta. Yo les digo, no se queden con probar solamente por 2, 3, 4 semanas, porque es muy probable que no se van a acordar, Claro. que no enganchan esas primeras semanas simplemente porque no hemos usado nuestra mente de esa manera. Claro. ¿No? Pero mantengan la consistencia y en algún momento la mente dice, engancho, ahí agarro. Porque todos tenemos esa capacidad. Algunos la tienen mucho más fácil que otras, pero todos tenemos esa capacidad. Como te digo, en mi caso me lleva tiempo. La manera en que yo he memorizado y continúo haciéndolo es la repetición, frase por frase. Entonces, tomo una frase, digamos, por ejemplo, en este momento estoy repasando el Sermón del Monte, porque el domingo tengo que predicar en una iglesia, voy a estar viajando a Perú, tengo que predicar allí y quiero predicar el sermón de Jesús. Así que yo estoy repasando esta semana, a pesar de que lo memoricé hace casi 30 años atrás, pero tengo que estar constantemente repasando. Y entonces voy
para comenzar, uno va frase por frase. Digamos, por ejemplo, en el medio del sermón, Jesús habla de tesoros en el cielo, ¿cierto? Entonces, la primera frase dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Yo repito esa frase. Si estoy memorizando por primera vez, repito esa frase 1, 2, 3, 4 veces. Después voy a la siguiente frase. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Y vuelvo a la primera. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, etc. Voy a la tercera frase, memorizo esa frase, vuelvo a la primera, repito las tres, y así voy avanzando. Cuando primero comencé, al siguiente día ni me acordaba la primera. Ya era siquiera como empezar otra vez. Pero otra vez, la práctica, la consistencia es clave. Entonces, si yo tengo la convicción de que es palabra de Dios y que es buena para mi alma, y le dedico consistencia, entonces Dios hace el resto en mi vida. Qué buen consejo, qué buen consejo. Y creo que en esta era, vos me podrás corregir con esto, bueno, siempre ha habido cosas que atentan contra estas disciplinas, pero los tiempos que corren, la cultura de la distracción permanente por las notificaciones del teléfono, del iPad, de la computadora, de las distintas plataformas, de las redes sociales, yo creo que atentan contra las disciplinas de la meditación y más particularmente de la memorización bíblica, y creo que de la memorización en general, porque estamos con esto de que toda la información está en la nube. Algunos hablan de que estamos tercerizando nuestro almacenamiento de información. ¿Para qué necesito recordarlo si está allí? ¿No es cierto? Pero hay un valor que es incalculable, que es el tener la palabra de Dios en la mente y el corazón. Y aunque pueda acceder desde mi teléfono celular, en cualquier lugar, nunca se va a comparar con tenerlo en la mente para meditarlo todo el día, para pronunciarlo, para decirlo. El otro día escuchaba testimonio de hermanos en un país de tremenda persecución. Y cuando pedía oración, pedía para que los creyentes, el Señor les ayude a memorizar la Biblia. Porque cuando los arrestan y los llevan a prisiones, y los meten dentro de contenedores por meses y meses, no van a tener ningún contacto con las Escrituras. Y se van a nutrir de esa palabra que está en la mente y el corazón por medio de la memorización. ¿Sabes? Eso me llevó a pensar que siempre hablamos de la palabra de Dios y especialmente, digamos, hacia los jóvenes, ¿no? ¿Con qué limpará el joven su camino? ¿No? Obedeciendo la palabra. Pero la palabra de Dios tiene un lugar de consejero en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando yo estoy desanimado o con ansiedad o en aflicción, no necesariamente tengo ganas de agarrar el teléfono y abrir la Biblia porque ni siquiera voy a saber dónde ir. ¿No? Hablábamos del Salmo 119. Escuchad
lo que dice el Salmo, el versículo 25. Y esto en la Reina Valera contemporánea. Ujú. Me siento totalmente desanimado. Infúndeme vida conforme a tu palabra. Versículo 28. La ansiedad me corroe el alma. Susténtame con tu palabra. Versículo 50. En mi aflicción, ellas son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. Y si, nuevamente, si tengo la convicción que es palabra de Dios, vivimos en diferentes tipos de situaciones, de familia, de trabajo, personales, conflictos en iglesia, conflictos en la escuela, en el trabajo. ¿Por qué no darle tiempo a la palabra de Dios? Porque ella es la solución a mi desánimo. Como expresé al principio, esa es mi experiencia. Uh, la ansiedad, la aflicción, no solamente entonces para evitar las malas decisiones y el evitar pecar, pero también para todos los aspectos emocionales de mi vida. Necesito la palabra. Y para ello tengo que dedicarle tiempo. ¿Cuánto, cuánto aliento son a través de tus palabras? Realmente gracias por todo lo que nos estás compartiendo con tanta claridad. En primer lugar, la necesidad de la convicción. Amén, decimos a eso. Pero no solo la convicción, sino también la disciplina y el no desanimarse. Porque es verdad, uno empieza a memorizar, lo digo por experiencia personal, ¿no? Y me da hasta vergüenza hablar de este tema delante de Billy, pero uno, que es un experto, pero uno empieza a memorizar y al día siguiente tal vez no se lo acuerda. Pero es seguir, y es seguir, y como él nos dijo, tampoco parar al tercer día, tampoco parar a la cuarta semana, sino proseguir. Algunos dicen que el cerebro es como un músculo, ¿no? Y que es un músculo, y cuanto más se lo utiliza, bueno, se va desarrollando y después memorizar se hace más fácil. ¿Tenés un registro de cuánto tenés memorizado de las escrituras? Bueno, en cuanto a los libros memorizados, sí, y porque tengo que estar repasando constantemente, ¿no? Pero tengo memorizados tanto en inglés como en castellano. Yo comencé en castellano porque era la Biblia que tenía, nosotros recién habíamos venido a este país, pero en algún momento dije, si el Señor alguna vez me permite predicar otra vez, quizás tenga que hacerlo en inglés, así que también comencé a memorizar en inglés. Uh, pero tengo memorizados en ambos idiomas el Sermón del Monte, Efesios, Filipenses, Primera Tesalonicenses, Primera Pedro y el libro de Apocalipsis, en ambos idiomas. He estado en Y, una... Sí. y en inglés, en su momento memoricé el profeta Jonás, porque lo estaba enseñando en una escuela, en una clase de escuela dominical para adultos. Qué bendición. Qué bueno. Billy, ¿algún último mensaje que quisieras dejar para los que nos están viendo, los que nos están escuchando? Adelante, el tiempo es tuyo. Yo creo que más de lo que dije, no,
no puedo decir, es simplemente el enfatizar la importancia de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es la que infunde ánimo, es la que da consuelo, es la que instruye, es la que prepara, es la que transforma. Eh, y lo decimos, como predicadores, pero si como congregación, si como individuo cristiano, me quedo solamente con escuchar 50 minutos o 30 minutos una vez por semana a otra persona decirme esas cosas y hablarme de la palabra de Dios, no, no va a haber ese fundamento en mi corazón y en mi vida. Y necesito esto por mí mismo. Así que el dedicarle tiempo, 15 minutos, 20 minutos cada día, y la consistencia de hacerlo de día en día, ¿no?, va a producir resultados inimaginables en la vida de quienes toman ambos conceptos, de la palabra de Dios como palabra de Dios y la dedicación hacia ello. Es posible que muchos no tengan, o la mayoría no tengan la oportunidad de recitarla públicamente. Pero, ya, te digo, pasaron 5 años desde que yo hice esa oración para comenzar a memorizar Primera Pedro, hasta la primera vez que Dios me dio esa oportunidad. Porque yo no sabía, pero así que en mi caso, él me dio esa oportunidad. Pero mientras tanto, Él fue transformando mi vida. Él fue infundiéndome vida a través de su palabra. Y eso puede hacerlo en la vida de cada una de las personas que reciben la palabra de Dios, que oyen o que leen como palabra de Dios. Amén, amén. Muchas gracias, Guillermo, por todo esto que nos compartís, realmente de tanta inspiración, con tanta claridad, con tanta pasión, y además respaldado, bueno, por la palabra de Dios, pero por un testimonio personal tan poderoso. Nos has bendecido realmente en este día. Queremos agradecerte tu participación y bueno, y agradecer también a la audiencia. Seguimos con estas propuestas que tienen que ver con manifestar la centralidad de la Biblia en nuestras vidas personales, pero también en nuestra misión como iglesia. Y hoy hablando de la memorización. Y escuchaba a Guillermo hablándonos de la cantidad de beneficios que vamos a tener si memorizamos las Escrituras. Beneficios espirituales, sí, por supuesto. Beneficios emocionales, claro. Y él los dijo: el gozo, el consuelo en la aflicción, la fortaleza, el ánimo, la confianza en el Señor. Beneficios relacionales. Bueno, hasta una restauración de matrimonio por el poder de la palabra, y cuántas otras relaciones cuando hay corazones moldeados por el poder de esa palabra. Así que dediquemos esfuerzo, disciplina en la memorización de la Biblia, pero siempre con esa convicción de que lo que estamos leyendo, meditando y memorizando es la poderosa palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo grande.